La casa estaba en un balneario alejado de todo, de esos que no tienen ni luz eléctrica, ni radio, ni calles pavimentadas. Uno de esos lugares donde los adultos van cuando quieren separarse del mundo durante un par de días, hacer una de esas limpiezas mentales o espirituales que tanto les gustan. Digo, los adultos, porque a Catalina no le hacía ninguna gracia estar pasando el verano alejada de sus amigas, de la tele y de sus juguetes. Le habían permitido llevar un par de muñecas. Eso era todo. Tienes todos los libros de la casa, le decía a su padre. Eso es suficiente. A Catalina no le gustaba mucho leer, y menos el tipo de libros que llenaba la repisa de la casa de la playa. Así que pasaba la mayor parte del día tirada en la arena, junto al mar, y junto a su madre, cuyo único propósito era volver de las vacaciones con un color de piel que no era el suyo. Elisa, Pachi, Antonia, Josefina, Rena. Esos eran los nombres de los otros que los otros padres gritaban cuando sus hijas se alejaban mucho o cuando ya era hora de salir del agua. A Elisa la llamaban menos porque Elisa no se alejaba, ni se bañaba, ni iba al bosque con las niñas linterna. Y ese es el comienzo de Las Niñas Linterna, cuento contenido en El Diablo también, del Nobel Martín Sepúlveda, libro de cuentos editados por Santiago Ander. Martín, después de Nobel un no como año, nuevo, como ganador del Nobel. claro, como futuro ganador del Nobel, Martín, qué gusto, después de un año podemos hacer este podcast presencial en la que Leo Forestal, nuestros amigos, nuestra casa, porque es nuestra casa. En nuestra casa. Martín, bienvenido. Muchas gracias, gracias por tu lectura de Las Niñas Linternas. Oye, y hablemos de la cocina del libro. ¿Cómo nacen los cuentos? Eh, Hay varios de estos cuentos que sus versiones originales, primitivas, son ideas y microcuentos que escribí cuando estaba en octavo básico, primero medio, Ujú. eh, como pequeñas ideas y otros que en verdad eran solo pequeños fragmentos dentro de otras historias más largas. Y son esos como que te quedan dando vueltas durante cierta cantidad de años. Ujú. eh, y que llegado el momento, cuando ya había estudiado literatura y todo, y estaba poniéndome a escribir más seriamente, que dije, estas son las ideas, esto es lo que tengo que escribir, como sigo estando en los mismos temas, quizás con otros ojos, pero seguían ahí. Y eso es la parte más grande del libro, son esas ideas que fueron recurrentes durante años, y otro par que salieron más al final, Ujú. pero de leer esos mismos antiguos, como ya estando dentro de ese mundo, surgieron nuevas ideas, pero creo que todo viene como de esa misma oleada. ¿Y te acomoda que el catálogo, la chapa o el mote del libro de terror? Porque haciendo memoria en la presentación que organizó Santiago Ander vía virtual, tú dijiste que tú pensaste el libro escrito pero desde la violencia, Claro. no desde el terror mismo. Para mí fue súper sorprendente cuando fue ese lanzamiento, que estaba Jesús Diamantino, Carlos Reyes y la Amanda Telleri, Ujú. que los tres hablaron de este libro de terror. Jesús habló mucho rato del concepto del terror y el horror en el libro, y a mí nunca, jamás se me había ocurrido que era un libro de terror. Siempre fue un libro de violencia, un libro triste, un libro agresivo. Eh, Soy el único que lo piensa, pero es un libro de comedia en algunos momentos. Nunca se me ocurrió, porque sí buscaba que, claro, que la gente hiciera como ah, pero más por la incomodidad, como por otro tipo de miedo, no por el terror. Pero en el fondo también es hablar del miedo como lo tiene catalogado cualquiera que, no, que está bien, que va a ver esto a través del canal de que leo, a través de las redes del Traficantes de Cultura, que no es el miedo propiamente tal a un monstruo, no es Drácula. Aquí estamos No, hablando de miedos más reales, más como pisando terreno fértil, no sé, que, las deudas, o que de pronto tú te conviertes en un monstruo y quieras convertirte en un slasher. es que esa es la cosa. Creo que hay un miedo a lo real que puede ser todo lo que hay en ese libro. Como, Ujú. claro, hay cosas un poco más sobrenaturales en algunos momentos, pero en general todo se mueve en las líneas de hay un momento en el que sucede algo que cambia todo y que no podéis volver, y el miedo que yo buscaba
con este libro era que la gente dijera como, eso en verdad está ahí, puede pasar. Pero claro, no lo pensaba como en el terror de mucha gente que me escribe y me dice como, tuve pesadillas, Ujú. tuve que meter tu libro al congelador. Y tú le pusiste de nada. Claro, no pensé que iba a pasar eso, no, Ajá. en ningún momento. Y sigue siendo, ya lo acepté. Al principio igual decía como, no es un libro de terror. Bueno, si es que el público habló, ¿quién soy yo para decirle, no es un libro de terror? Pero lo pensaste cuando escribiste los cuentos que me encantaría que esto llegara, que incomodara, que causara algo al Que lector. incomodara era una de las grandes metas. Ujú, Eh, que, que te hiciera cuestionarte como eso mismo, como yo como persona que estoy en este momento en mi vida, ¿me podría pasar algo así? Si es que me enfrentara a una de estas situaciones, ¿reaccionaría como esa persona? Eh, ¿A mí me puede pasar esto? Como esa es la idea, ujú. plantar un poco ese como pequeño miedito, esa vocecita que dice, esto igual te puede pasar. Pero, pero claro, no, nunca estuvo en los planes y sucedió. Y encuentro bacán que haya pasado. O sea, hace poco en una entrevista me dijeron como qué es lo que buscaba para mí cuando escribía y era sorprenderme Ujú. con lo que yo escribo. Y creo que sorprenderme con lo que pasa con lo que escribo es parte de eso y ha sido como, ha hecho que igual el viaje de tener este libro haya sido distinto a como siempre pensé que iba a ser. Y en los cuentos como en los cuentos, en los primitivos, en los primeros, Mm. ¿tuviste que morigerar la violencia o la mantuviste o lo subiste 2 grados? La subí. Sí. Porque como te decía, hay muchas de estas ideas que son de cuando estaba en el colegio y en ese momento cuando yo escribía, claro, tenía ideas súper hardcore, Ujú, pero no las quería escribir así porque me daba cosa como que iban a pensar mis papás o como que los profes me dijeran como, oh, el Martín tiene que ir al psicólogo y ya estaba yendo al psicólogo en verdad. Como verán, este libro no sirvió de nada. ujú. Pero claro, Mira, depende del punto de vista en todo caso. sí. No sé. Pero claro, siempre estuvieron más abajo en Ajá. tono. Y cuando ya me puse a escribir en serio, dije, ¿de qué me sirve ahora ponerle ese freno? Ujú. Como dejemos que esto explote hacia donde tenga que explotar. ¿Y cómo fuiste como conduciendo esa violencia mientras lo escribías y, no sé, talleres literarios? ¿Cómo fuiste ordenando esas ideas? Eh, bueno, casi todos los cuentos del libro los escribí cada uno de un solo tirón. Ujú, Entonces creo que la violencia eh, la medía en esa velocidad. ¿Cachai? Estoy escribiendo y hoy día quiero terminar esto. ujú, Entonces eso no da suficiente espacio para, voy a alargar esto y le voy a dar otro arco y voy a hacer que al personaje le pasen más cosas entre medio. No, pues estaba como en un punto que era, esto tiene que ser un combo en el hocico al tiro, ujú, y si es que le iba a pegar un combo en el hocico, bueno, después le iba a pegar una patada en las pelotas también y después le iba a cortar un brazo y a sacarle la piel. ujú. ¿Cachai? Como que cuando estáis en ese ritmo, decís como, ya, esto es así, pa, 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 y de repente están todos muertos. Y se terminó el cuento. Estupendo. Excelente. Oye, y de los cuentos que tenías, cuánto de eso, bueno, los que entraron en esta edición de Santiago Wander, muchos quedaron afuera? Sí, no tantos, ¿Mm? pero claro, la situación fue, Martín, queremos publicarte un libro, y ella les había mandado algunos cuentos, Ujú, y me dicen, porque yo tenía armado un volumen, pero había un par de esos que yo como que decían que no iba tanto con el estilo, y, y en ese momento me dijeron, si queréis, mándanos todo lo que tengáis que creáis que esté en la onda para un mismo libro. Y les mandé 14 cuentos, creo, ujú. y quedaron 9. Ya. Entonces hay 5 que quedaron ahí flotando, que van a ver vida en otros formatos y en otras publicaciones. ¿Y cómo fue el trabajo con Santiago Wander? Eh, Con tus editores, Pablo, bueno, no se notó nada. Con con Pablo, Pablo y Emilio. Emilio, fue un trabajo curioso porque, bueno, el libro pandémico, Ujú, entonces yo empecé a trabajar con ellos y no los conocía, ujú, solo nos habíamos mandado mails. Eh,
pasé mis cuentos y es súper extraño a alguien que nunca has visto, que nunca te has sentado a conversar, realmente decir, sí, toma, aquí está el trabajo, De mi mi trabajo vida. personal de los últimos 15 años, eh, opíname. Y fue bacán porque yo había, bueno, había hablado con varias editoriales al respecto del libro antes y muchos me decían como, nos encantaría publicarlo, pero tendríais que sacarle ciertas cosas, bajarle el tono a algunos cuentos, bla, bla, bla. ¿Mm? Y en Ander como que estaba esperando que me dijeran, como después de leer, que me dijeran, ya, mira, este cuento le queremos hacer esto y esto. Y me dijeron, está perfecto. Como me dijeron, le queremos meter un poco de mano porque que soy súper poco prolijo con la ortografía y esas cosas. ¿Mm? Entonces me dijeron, le tenemos que meter un poco de mano en eso, pero en los cuentos mismos no hay ningún cambio, a como yo se los entregué. No me pidieron que le sacara alguna palabra, no me pidieron que acortara algo, que alargara algo. Lo único que me pidieron fue que ellos, o sea, ellos me propusieron un orden, porque yo había tirado todo eso, ¿no? ¿Mm? Me propusieron un orden, encontré que el orden era bacán y eso fue todo. Y esa conversación y lectura y todo duró una semana y un mes y algo después teníamos libro. Y cómo es esta aventura? Pasaste del fanzine Sí. Sigo en a el tu primer fanzine, libro. sigo en el fanzine. Pero claro, comenzaste en el fanzine, ya vamos a hablar de eso. Comenzaste en el fanzine, sigues en lo mismo, pero ya tienes un libro. Mm. Fue curioso, Un libro que le puedes decir a Don Queleo, tome, aquí tengo mi libro. exacto. Claro, yo el sueño desde que tengo conciencia, sueño en mi vida, aparte de tener una panadería, era publicar un libro. Y Como la cuando panadería. hago pan en mi casa, Ya. Ah, me bien. queda bacán. Eh, Ahora te falta el local. sí, vivo en un piso 10, puedo bajarlo con un canastillo. Ah, muy bien. Eh, Nada, pues, y claro, me puse a hacer fanzines cuando todavía no tenía suficientes cuentos para publicar un libro y todo. Y empecé este proyecto con la Vicenta, con mi amiga que es diseñadora, empezamos Fanzine Nombre el 2014, Ujú. como un espacio para que gente como yo, que no tenía dónde publicar, porque tenía cosas muy cortas o muy poco material, o no sabía cómo hacerlo, O zafado a morir. claro, hicimos un espacio para gente en esa misma situación donde publicábamos, hacíamos convocatorias abiertas. Ahí empecé a hacer mis propios fanzines con mis cuentos, que los traía aquí cuando había maratones de firma y esas cosas. Ujú. Estaban todos sentados en la mesa firmando sus libros y yo llegaba ahí con mis fanzines regalándoselos a los autores. El Mario y la Mandy lo ponían en las bolsas de la gente que compraba, vendía un par. Ujú. eh, y claro, hubo un momento al principio que era un poco frustrante para mí, porque me encanta hacer fanzines, pero eso de vamos a invitar a los autores a hacer cosas, y como yo tenía un fanzine, no un libro, no era un autor, Ujú. eh, o pasaba de repente como yendo a lanzamientos de cosas que llegaba esta gente, estos autores que creen que están en el Olimpo, entonces que saludaban a todos los autores y a los fanzineros no, po, como que te pasaban de largo. Y decía, ¿qué lata esto? Hasta que en algún momento dije, el mundo del fanzine es mucho más amable, es mucho más agradable. La primera vez que dije que quería hacer un fanzine todavía ni siquiera lo tenía, y fui a una feria de fanzines a investigar cómo se Ujú. hacía, y todos como que me invitaron al tiro y fue bacán. De hecho, para la revista Grifo escribí un artículo sobre por qué una persona joven que está intentando entrar al mundo literario tiene que hacerlo desde el mundo del fanzine y no desde el mundo editorial común, porque la frustración en el mundo del fanzine no es tal, ¿cachai? No te invade de esa manera. Y de ahí escribí el libro, po. Y dije, ya voy a tratar de publicar este libro. Y estuve 5 años, creo, que no lo pude publicar. Ujú. Y en algún momento dije, ya, filo, sigo en los fanzines, que es lo mío que me hace feliz. Ujú. Hasta que llegó Santiago Bander y ya me había resignado un poco a publicar. Iba a sacar todos los cuentos en formato fanzine nomás. Y salió el libro y fue como, adiós mundo del fanzine, tengo un libro. Em, y me sentí así durante un par de meses, como, y ahora tengo que escribir otro libro, voy a seguir publicando, y voy a ir a las ferias de libros, y voy a firmar, y todo eso pasó, y ha sido Ujú. bacán. Pero hace un par de meses me empezó a pasar que, decía, qué bacán, y voy a publicar otro libro, y qué bacán, pero entre medio, decía como, estoy viviendo todas mis semanas solo en torno a esto. Ya.
y dije, necesito volver a hacer fanzines, necesito volver a hacer vlogs, necesito volver a tener páginas de Instagram con conceptos que pueden parecer estúpidos, pero que a mí me hacen feliz y me llenan el día, Ujú. porque caché que, claro, vivir de culturalmente como que todo lo que percibo culturalmente sea solamente un libro, me pareció poco, me pareció lento, eh, me pareció que tenía que volver a otro ritmo creativo y ahora estoy haciendo las dos cosas y, y soy mucho más feliz. Y bajo ese punto, ¿eres inquieto? O sea, ¿te gusta estar en actividad de no ser más allá de tu libro, de fanzines, el proyecto que estás haciendo en Instagram Me con canción, encanta libro, película? canción, libro, película. Ujú. ¿Te gusta estar haciendo muchas cosas? Me gusta estar haciendo muchas cosas, pero y sobre todo me gusta mucho estar con gente que quiere hacer cosas. Ujú. Entonces me gusta y, firmar libros, pero por ejemplo, como la primera vez que firmé, era yo solo acá en la mesita que ponen Ujú. afuera firmando. Y encuentro mucho más entretenido cuando me invitan a firmar y hay más autores. Ujú. O firmar en ferias donde va pasando otros autores y están firmando en el stand allá y me voy a meter al otro stand. Ujú. Me gusta ir a las ferias de fanzines porque te ponen a conversar y termináis sacando fanzines en el momento con gente que está ahí. Me gusta estar haciendo canción, libro, película porque me está dando la oportunidad de escribirle a gente que conozco y gente que no conozco, pero con la que siempre he querido hablar de ciertas cosas y Ujú. decirle, hola, mira, soy Martín Sepúlveda, bla, 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 y me gustaría que me recomendí una canción, un libro y una película en 400 caracteres y, y mi socia te va a hacer un retrato, ilustración, cuentos, conversar. em, Como eso es lo que, como mi parte más inquieta es esa, es querer estar con gente que quiere hacer cosas, intercambiar ideas y verlas llegar a puerto es como felicidad máxima. ¿Y qué sensación como escritor tuviste cuando firmaste tu primer libro? Se lo firmé a mi polola en la Mm. casa, como que me llegaron la caja de libros que me habían mandado para Mm. mí, y fue Mm. como, ¡ah! Tengo el libro, lo primero que hice fue agarrarlos todos y tirarlos para arriba, y no calculé que los libros Que tienen los libros, esquina. Y, que los libros pesan, ¿no? sí. Aunque sean muy delgaditos, pero pesan. No, no, hubo daño. Así. Y de repente dije como, ya, listo, tengo el libro. Le saco una foto, lo mandé al grupo familiar. Y dije, ¿qué hago ahora? Y la fama me dice, firmame un libro. Como, "Ah, no lo había pensado. Tengo que firmar. Mi letra es horrible. Mi firma es peor. Eh, ¿Y qué digo? Y ahí fue cuando decidí firmarlos todos con mi autorretrato. Este, el autorretrato. Soy un gran artista, como podrán ver. Sí, por supuesto. Y hacer un autorretrato con ese globito Ujú. de texto me da la oportunidad de no tener que, si a veces quiero decir algo serio lo puedo decir, pero si quiero poner una talla la puedo poner, Ujú. porque es el Martín hablando nomás. Ujú. Como que traté de sacarle la solemnidad de tener como que dedicar algo a alguien. Como de hecho, hace poco un editor que rechazó mi libro en algún momento lo compró y, y se lo firmé y le puse, gracias por comprar este libro que que no quisiste publicar. Y dije, ¿puedo darme el permiso de decir esas cosas? Porque es pequeño Martín hablando, ¿no? Porque eres tú, básicamente. Oye, y entre el escritor y el guionista. eh, lo- cada cuento se ve como al guionista de cine, Sí. tienen como porque esa chapa, claro, esa cosa audiovisual que no lo tiene cualquiera. ¿De formación profesional o simplemente se dio? Yo creo que hace mucho tiempo que me di cuenta que como en el centro de mi creatividad ¿Mm? soy más un guionista que un narrador. ¿Mm? Em, Creo que el factor audiovisual para mí es más importante que cualquier otra parte del libro. Como tú sabes que apenas lo publiqué, lo primero que hice fue poner la playlist que usé para escribirlo. Ujú. Para mí todos estos personajes tienen caras de personas o de actores. eh, Sé exactamente en qué ángulo de cámara está cada toma de cada escena de este libro. Para mí esto es un guión que rellené los espacios. Ujú. Pero, pero sí, todo el mundo lo primero que me dice, oye, es súper fácil imaginarse todo lo de tus libros porque lo escribiste súper
visualmente, y es porque sí, pues estaba escribiendo cortometrajes, estaba escribiendo películas, eso es lo que quería hacer, para mí, Ujú. ni siquiera para toda la gente. Era hacer una película es demasiado caro y difícil, y, y dije, voy a escribirme mis propias películas y va a ser bacán. ¿Y qué sensación te dejó el libro, ya publicado, así como autor, Eh, como este guionista que escribe historias, que narra historias? la sensación ha sido, bueno, hace poco, porque pasó que, claro, los primeros meses que salió el libro, todos los amigos, los conocidos, lo Mm, compran, eh, está, lo promocionan más, la editorial, la librería y todo, y tiene como ese momento de, ¡wow! Mucha gente compró el libro, mm, firmé muchas copias. Y después, claramente, como un libro pequeño, una editorial pequeña de un autor que nunca había escrito otra cosa, ujú. uno dijo, esto va a empezar a bajar. Igual se mantuvo varios meses, y después, durante este año, bajó. Y hace un par de meses empezó a pasar que volvió y empecé a ir a las ferias y en vez de firmar 3 libros en una hora, firmaba 15, Mm. 20, y de gente desconocida, de gente que llegó ya porque alguien ya lo recomendó en otro lado, porque alguien le había comentado, y el libro empezó a tener vida propia. Y creo que ese momento eh, ha sido tan bacán como cuando tuve el libro por primera vez en mis manos, Mm. porque ese momento en el que ya lo dejé ir, eh, ya estoy en otro proyecto y el diablo también, eh, como que ya no es como mi guagua. Mm. Que odio cuando la gente le dice guagua a sus libros y esas cosas, pero Ya, pero esta guagua ya camina, tiene 5 años, ya va al claro, jardín. esa es la cosa, como que ya es como ya, todo es lo que queráis, ándate de la casa. Eh, Ujú, no te voy a seguir dando mesadas, ujú, porque ahora tengo otra. Y creo que ahora estoy en un momento como, creo que el momento en el que más le estoy teniendo cariño al libro, que, que es cuando gente desconocida me escribe para preguntarme cosas, o que alguien me dice como, oye, fui a la casa de, la otra vez había ido un cumpleaños y el cumpleaños le regalaron mi libro a alguien que no me conocía, ujú. que lo había leído y que le gustó, así que lo regaló a otra persona, y decía como, claro, yo ya no tengo nada que ver en este asunto. ¿Cachai? Porque al principio sí, al principio se vendía porque yo lo estaba promocionando, porque yo le decía a la gente que lo comprara, porque yo venía a la librería, y ya, ahora ya es como un compadre nomás. ¿Y tenías un cuento favorito? Sí. ¿Cuál? Tengo, la otra vez lo estaba pensando, tengo como una pequeña triada, ¿Mm? que es mi cuento favorito, el cuento al que le tengo más cariño ¿Mm? y el cuento que creo que es literariamente el mejor. ¿Ya? Y creo que literariamente el mejor es Velcro, que durante mucho tiempo fue mi One Hit Wonder, que me Ujú, lo publicaban en revistas, que estuvo en antología, que me lo pedían para miles de cosas y era como, obvio, solo Velcro. ujú. Eh, Mi favorito, así el que más me entretiene, que si lo leyera en otro libro diría como, qué buen cuento, eh, Eterno Retorno, que es el último cuento del libro. Ujú, Me encanta ese cuento. Como me gustó cuando, porque yo no releí estos cuentos en mucho tiempo, hasta que hablé con Santiago Ander y tuve que releerlos para acordarme de qué se trataban. Había uno que no me acordaba haberlo escrito. Muy gracioso. Pero y leí ese y dije como, este es un buen cuento, como de verdad me gusta este cuento. ¿Quién lo escribió? ¿Tú, po? ¿Qué? Claro, y ahí fui a un espejo y me besé apasionadamente. Y el que le tengo más cariño es Las Niñas Linternas, ¿Por qué? porque fue el primero que terminé, Ujú, así que tuve la idea y escribí y lo vi terminado y dije, esto es un cuento de verdad, ahí está. Fue el primero que imprimí como fanzine, fue el ujú. primero que traje a esta librería hace años. Eh, Fue el primero que después estuvo en un blog, fue el que le han hecho portadas alternativas, eh, es el que he ido a colegios a hablar de él, porque lo han leído niños, porque es el único cuento que pueden leer los niños. Eh, es como, fue el inicio de todo y sigue siendo el que más vida tiene, creo. Eh, Así, amo ese cuento. Me encanta que el 80% de la gente
cuando leen el libro me dicen, me encantó todo tu libro, pero no entendí el de las niñas linternas. Lo leí 3 veces y a la tercera vez creo que lo entendí, pero es muy enredado, entonces como que no me gustó tanto. Me encanta porque sabía eso cuando lo saqué en formato fanzine. Harta gente me dijo, oye, igual es enredado, hay una parte que mm, podría cambiarle eso y ni cagando. Ese cuento es así, ese cuento se queda así, nadie me lo toca. Y si es que lo encontraste enredado y no lo entendiste, bien por ti. Ese cuento, esa es la cosa, ese cuento es para mí. Ya. Ese cuento no lo escribí para la gente, para el libro, es mi cuento. Ocurre que muchos de los de quienes han escrito libros es como quienes han escrito libros siempre buscan ese libro que no dieron con él y es como si no doy con él, lo voy a escribir yo. Mm, Ese fue, digamos que ese es el concepto del diablo también. un poco sí. Creo que me pasa que yo en literatura lo que más leo es realismo Mm, y, y me gusta mucho, pero siempre me gustaría, siento que hay pocos libros que son más realistas que se dan el impulso de decir, ya, y aquí vamos a dejar la caga. Con Mario siempre lo hablamos, que mi libro favorito es Plataforma de Michel Houellebecq, porque es un libro normal, es un tipo con una vida que se enamora, que va a hacer turismo sexual al tercer mundo, y de repente ¡pah! Cae una bomba en la franja de Gaza, se mueren todos, wow, 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 y explota. Y digo, qué bacán ese libro por eso, qué bacán cuando un libro hace eso, qué bacán son los cuentos originales de Carver sin estar tocados por Gordon Lish, porque Carver se da más permiso para hacer eso. Y me pasa que para encontrar esas explosiones de violencia, de exceso, hay que irse a un tipo de narrativa que a mí no me gusta tanto. ujú, ¿Cachai? Que es como más de terror duro, que es más como que busca solamente eso, ujú, sin buscar una tan buena narrativa. Entonces, claro, dije, quiero escribir cosas normales, quiero escribir sin mucha rimbombancia, quiero escribir cosas cortas, precisas y concisas, pero que puedan hacerte daño. En ese sentido, ¿te acomoda más la libertad de poder escribir y de trabajar como lo haces con Santiago Ander? Sí. Ujú, Eh, de hecho, cuando empecé a escribir el segundo libro, ni siquiera me cuestioné, les dije como, hola, lo voy a publicar con ustedes. Y me dijeron, obvio. Y dije, porque no quiero en este momento, quizás después sí, quizás, no sé, ahí voy a ir viendo. Le dije, en este momento, claro, no quiero frenarme nada, no quiero tener que consultar nada con nadie, quiero poder hacer exactamente lo que tengo en mente y lo hice. ujú. Y lo hice porque ellos me dieron el espacio para hacerlo. Y eso es lo que más puedo valorar de todo este proceso, es haber encontrado gente que me dio el espacio y que me dijo, vuélvete loco. Y hablando del espacio de esa gente que te dice que te vuelvas loco, bueno, estamos en Queleo Forestal, Merced 76. Eh, hablar y conectarlo también con el libro. ¿Hace cuánto conoces, bueno, a la verdadera dueña y a Mario, en el fondo? ¿Hace cuánto conoces la Queleo Forestal? El año 2016 vine por primera vez porque estaba haciendo mi práctica de literatura en una empresa que estaba cruzando el río Ujú, y mi jefe de esa práctica en la hora de almuerzo me dijo, oye, voy a ir a la que leo forestal a ver libros. ¿Quería ir a ver libros? Y dije, no sabía que había una que leo hoy. Y llegué, nos pusimos a conversar con el Mario y después de hablar como media hora me dice, vos tenéis que ser hijo del Rodrigo Sepúlveda. ¿Por qué? No, porque si me hablaste de esta película y este libro, no, tenéis que ser hijo del Rodrigo Sepúlveda. Y dije, Mario es un gurú. Y después la y Mandy, así nació Chocapic. sí, y de ahí la Mandy me empezó a decir hijo y a abrazarme. Y Ujú, dije como, esto es lo que decía, como es la casa. Y empecé a venir todas mis horas de almuerzo cuando estaba trabajando ahí. ujú, Terminé de trabajar ahí, después cuando iba a la universidad, antes de irme a clase y después de ir a clase, me venía para acá. ujú, Ellos fueron cuando terminé de escribir la primera versión de este libro, que se llama Perro Nuevo en esa época. Ellos fueron los primeros que tuvieron el impreso anillado, ujú. porque eran las dos personas que más me interesaba que lo leyeran en ese momento. Eh, Cuando firmé con Santiago Ander,
me dijeron, mira, nosotros somos una editorial chica, vendemos más por la página web y tu libro va a estar en un par de librerías. Y dije, me da lo mismo si es que puede estar en una sola librería, pero que sea la que leo Forestal. Ujú. Y fueron mi casa cuando hacía fanzines, fueron mi casa cuando escribí un libro, fueron mi casa cuando renuncié a publicar un libro Ujú. porque no lo estaba logrando. Fueron los dos que me dijeron, no sé, Gil, sigue tratando. Ujú. Fueron los primeros que me dijeron, y le hay escrito a Santiago Ander, Ujú. esto es culpa de ella, esta atrocidad. Eh, y después llegó el libro, los primeros en venderlo. Estuve en un ranking por primera vez, estuve 7 meses en un ranking, Ganaste un premio. gané un premio. Eh, es la única librería donde me han dado un chacarero. Ujú. Tengo mi propia taza, ¿Ya? hace años, que era la taza que usaba en mi casa, mi taza favorita. La dejé acá porque mi taza favorita tenía que estar en mi lugar favorito. Ujú. Y aquí estamos. No habilitaste una litera porque no hay espacio, ¿no? He Así. dormido así cuando estaba el sillón Sí. abajo. Ajá. Cuando iba a clases con caña y Ujú. pasaba por el Mandy, hazme un café, mueve el sillón. Y a pasar la caña Iba en el con único, pánico. Me muero. me muero. Bueno, también acá hice lanzamientos de fanzines Ujú. con música en vivo en el Ujú. subterráneo, que pensamos que iban a llegar 10 personas, llegaron como 40, estaban todos acá arriba, abajo, habían 30 personas bailando, había 50 grados. Oh, he visto al Mario caerse por la escalera, ha pasado de todo. Don Mario, ¿y cómo ha visto la evolución de Martín desde ese joven con sueños que conocí alguna vez hasta autor de este libro? Joven con sueño. Con sueños y muchos sueños. Yo creo que la gracia de Martín es que sigue siendo el mismo. ¿Ya? Su crecimiento es intelectual, pero su comportamiento Y es el físico. mismo. Físico hemos crecido los dos. Bueno, es que todo en ese Pero caso. todo este crecimiento físico se lo achacamos a la pandemia, por cierto. Ujú. Y sigue siendo el mismo, la misma persona absolutamente querible, muy talentosa, llena de proyectos, inquieto como ninguno de mis hijos. Es mi hijo más inquieto. Ujú. Por eso necesitaba un hijo inquieto y lo adoptamos. Ujú. Y el Ya. único que va a tener pelo hasta viejo. Y por lo que se ve, va a ser el único que va a tener pelo hasta viejo, porque los otros dos no está resultando. Pero es una cuestión de genética, ahí estamos mal. Y literariamente era cosa de que se dieran las conjunciones astrales para que todos estuviéramos hablando de él. Y yo creo que en algún momento va a ser el, el autor a seguir. Él no se lo cree, pero yo sí. Como que le debemos como que todos le debemos un poco a Mario Mandina. Sí, Así, todos, todos. de todo Lugo. Sí, en todo caso. Que no está, que no está aquí. Estaría tan solo. Ese sería mi aporte de arte. Gracias, Mario. No, para nada. No, Gracias, Mandy. jamás diría algo por decirlo. Y vos, Kevin, no quiero ni saber. Es un defecto que tengo. No digo las cosas por decirlo. Digo lo que siento, ¿no? Eso Oye. me ha traído muchos problemas. Oye, Martín, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, se murió Pogo, güey. Lo mató. Matamos a Pogo. Matamos a Pogo, güey. No, cacha que no solo Pogo. Se separaron los bebés paranoicos, se murió Pogo y ahora Santiago Wander va a sacar un libro de otra banda, creo que no puedo decir esto todavía, pero se murió uno de los integrantes y yo les dije, oye, tienen una maldición. Y el Pablo me mira y dice, sí, pues, pero no la teníamos hasta que te publicamos a ti. Oh. Trajimos al diablo a Santiago Wander. Empezó a morir la gente, güey. Oh, pero Así que Humberto, cuídate. matamos a Pogo. Mira para los dos lados antes de cruzar. Puta madre. No, fuera de joda. Hablar del futuro. Hablar del futuro libro, del segundo libro. Ah. ¿Qué podemos decir de eso? Yo creo que en este momento ya Y ojalá no maté a nadie, güey, por favor. sí. En el camino. Ya estamos más en libertad de decir porque ya está listo ese libro. Viene el primer semestre del próximo año, Ujú. o sea, en un par de meses. El libro se va a llamar Los perros perdidos Ujú. y
son 9 cuentos nuevamente. Curiosamente tiene exactamente la misma cantidad de páginas. Ujú. No sé cómo lo logré. ¿Sigue el mismo tono del diablo también? Es un poco distinto. Em, Este tiene más sangre. sí, sí, ¿Sí? pero, pero si bien este era un libro donde em, las situaciones terribles desembocan en violencia y venganza Ujú, y ira, ujú, es un libro súper desde el enojo. ujú, Los perros perdidos, si bien también cruza esas líneas y hay pérdida, y hay muerte, y hay violencia, y hay agresividad, desemboca en dolor. Es un ujú. libro muy triste. Em, Creo que es un libro que va a dar menos miedo y más pena, Ujú. a pesar de que tiene el único cuento que sí escribí diciendo voy a escribir un cuento de terror. Ya. Esta vez sí lo hice. Y me quedó un cuento demasiado triste, pero terrorífico. Aparte es una precuela de uno de los cuentos que está acá. Ujú, Eh, Fue una experiencia bacán porque hay un par de los cuentos de los perros perdidos que en pequeños detalles el lector que realmente leyó este con atención va a encontrar que están cruzadas las historias. Hay unos personajes ahí que aparecen y desaparecen, hay lugares que se repiten, hay cuentos del nuevo libro, como te decía, hay uno que es una precuela de uno de estos. No voy a ujú. decir cuál es porque uno se entera en algún momento, si es que se entera. Eh, Aunque claro, el cuento también funciona sin haber leído este. Los dos Claro. funcionan independientemente. Pero sí, un libro triste, un libro terrible. Justo me di cuenta de eso, no solamente porque estaba quedando muy deprimido después de escribir cada cuento, sino porque cada vez que se lo pasaba a la gente, yo tengo 3 personas a las que siempre termino un cuento y se los mando, Ujú. no para que me den una opinión, sino para que me digan si es que tiene sentido, si es que funciona. Eh, y los hice llorar caleta de veces, eh, que fue algo brígido para mí. Y porque escuché la playlist con el que lo escribí y es una playlist para llorar. Así que, O sea, volviste a remover cosas. claro, creo que a los que les gustó este libro probablemente les va a gustar. Ujú, Los perros perdidos, eh, porque no es realmente distinto, no es otro autor, ujú, no es otra pluma. Eh, y vuelvo vuelve a la misma idea, que es remover cosas que están adentro de todos. ujú. Creo que son, eh, de nuevo son los miedos, ¿cachai? Como este es los miedos a que te pueda pasar esta cosa terrible, ¿no? Y ahora es el miedo a sentir el dolor que esos personajes están sintiendo. Bueno, ¿qué más? Y bueno, Ah, los fanzines. Pues tenemos, bueno, tenemos el próximo libro y el futuro fanzine. es que nada, este fanzine, de hecho, Entre las llamas, este es el primer cuento de los perros perdidos. Vale. Entonces, este fanzine está, es como un tráiler. Entonces, para que la gente se motive con leerlo, eh, se está yendo en las ferias, aquí en la librería, con la compra de este, uno se puede llevar Obviamente. este. Eh, Así que, claro, el que está diciendo, ah, mira, va a gustar el próximo, oh, ya leí este y me gustaría leer otro cuento más del Martín y no tiene nada más, sí hay algo más. Mm. Así que Martín fancineando, pues, como, como siempre. En verdad era porque quería hacer un fanzine. Bueno, en los minutos que nos quedan, Martín, bueno, esta conversación iba a ser hace un mes, pero maldito COVID básicamente nos frenó un poco a mí. Eh, Es muy hipster para tener COVID ahora. sí, es muy, No, no lo pudiste tener cuando estaba de moda. sí, es que ya no está de moda, lamentablemente. Pero tuvimos que, por el bien de la gente, guardarnos un ratito, pero sí lograr juntarnos acá, salir de la virtualidad solo un poco y trasladar el podcast a la que Leo Forestal, que nos recibe amablemente. Sí, Y es bueno, bacán porque tuve, cuando lancé el libro, charla virtual con el Mario, ujú, charla virtual contigo. ujú. Y ahora estoy teniendo una charla presencial con los dos. Qué lindo. Vamos a hacer una los dos también, Bien. en el verano. Ah, para que esté fresquito, sí. Pero afuera.
Bueno, más que decir agradecerte el tiempo, Agradecerte mi a ti. querido Martín. Y obviamente este ciclo en terreno no podía comenzar de otra forma sino con el, Por fin, pero esta vez es nuevo diseño, que es el diseño del Traficantes de Cultura de The Libro Show. lo logré. Y tiene ambos, es una taza bisexual. Sí. Como una. Martín Sepúlveda, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Humberto. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. ¡No!